Hola amigos, bienvenidos a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos colabores con un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal regalándonos un like. Si aún no has visto los videos de antier, de ayer o de ahora, te invitamos a que revises el repertorio video para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador. Bueno, y si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas acá donde dice suscribirse y activar la campanita de notificación, ponerle todas. Bueno, vamos a empezar primeramente leyendo acá, antes de empezar con lo que le acaban de descubrir a Gerson Martínez. Bueno, aquí dice, las estrategias lideradas por el presidente de la República han permitido la histórica reducción de los homicidios, sumando más de 260 días sin muertes violentas, una disminución de los demás delitos a escala nacional. Ahí podemos ver cómo reflejan los resultados que ha dado el Plan Control Territorial y el régimen de sección en El Salvador, donde dice, luego que este jueves, el 15 de diciembre, cerrara con 0 homicidios el país como resultado de las acciones implementadas a través del Plan Control Territorial y de la guerra contra las pandillas, el presidente de la República, Nayib Bukele, destacó que El Salvador es el país más seguro de América Latina. Las estrategias lideradas por el jefe de la nación ha permitido la histórica reducción de los homicidios, sumando más de 260 días sin muertes violentas, dice acá, y una disminución de más de delitos a escala nacional, además de que las autoridades de seguridad contabilizan más de 60,000 capturados. También aquí tenemos otra imagen que la publicó el diputado Cristian Guevara y hace una pregunta. Y si tanta dictadura hay, ¿por qué la gente pasa tan tranquila a la par de las tanquetas? Ahí pueden ver que la gente pasa a la par de las tanquetas sin miedo. No es como lo que está pasando en Perú, que de la lengua los están agarrando. Ahí pueden ver ustedes la tanqueta y ustedes dirán, ¿dónde es eso? Eso es allá en el parqueo de Lula Ula. ¿Me entienden? Ahí está enfrente un pollo campero, no sé si ya lo quitaron, abajito del Simán. Abajito donde está, abajito del Simán, o casi enfrente del donde era antes, ¿cómo se llama? Esta babosada de la telefónica. ¿Cómo se llamaba antes? Antel, donde era antes, parece que se llamaba o algo así. Pero bueno, ahí pueden ver ustedes. Bueno, ahora bien, fíjense que se ha revelado cuánto es lo que se había hueviado el señor Gerson Martínez, el albañil del pueblo, aquel que lo está defendiendo la Ana Belloso, la señora sin oficio de la Lorena Peña, entre otros. Ahora resulta que es perseguido político. Pero mire, gente, cuando oí las cifras de cuánto había desfalcado, gran poder de Dios, dije, con razón, estos más salieron hecho un cohete para otros países. 3 millones. No me sé, el maestro nomás la cara de semita tenía así, todo pasmadito, y tenía labia para envolverme, pero un gran malacate. Así que veamos estas declaraciones que dijo Walter Araujo. Gerson Martínez agarró, o sea, usted lo que dice es de que se está enfocando la atención en lo de abajo. En lo de abajo. Cuando vamos a empezar desde lo que debe ser. A este señor habían denuncias claras de este corrupto que se autodenominó el albañil del pueblo, y a lo que llega es nada más a rata de alcantarilla, si acaso, es una rata de albañilería, eso es lo que es. Este tipo le decían en el Ministerio de Obras Públicas, del pueblo, le decían adentro sus mismos ejecutivos, Gerson Quinceneta. Porque cobraba por los proyectos del Jaguar y todos esos son la murmura,
mochaba el 15%, el moche que pasaba a las empresas que ganaban las licitaciones era el 15%. Disque para el partido FMLN. Disque para el partido. Esto que te estoy diciendo. Y usted tiene... Todo esto está en vías de investigación. Por eso es que la Corte de Cuentas... O sea, a los proyectos que se adjudicaban... Corte de Cuentas le encontró un desfalco de 2.4 millones. No, era de 3 puntos y tantos millones. Ya está el juicio de cuentas. ¿Por qué descubren eso? Porque la obra que van viendo no cumple las especificaciones técnicas a las que estaba obligado a llevar el Ministerio de Obras Públicas. Escucha, es que este señor Gerson Martínez se vendía como el paladín de la pulcritud. Pues no, si yo lo he venido diciendo. Contrató hasta aquel señor... Ese es un gran corrupto, es el peor de los ladrones del FMLN. Es ladronazo, es un impresentable, es una rata. Si hay con la carita, ¿verdad? Capítulo Transparencia con Roberto Rubio, firmando con Roberto Rubio, exacto, el patrón de la De Boy, de la Excelsa, de la Claudia Ortiz. Vamos a hacer el pacto por la transparencia. Todo era la protección mentirosa a la corrupción, la falsa imagen. Aquí están los hechos. Mira, Benito Lara, el otro, ya por enriquecimiento ilícito también, otros 200,000 tucas. Y van a caer, son 254 casos. Se vendía como el paladín de la pulcritud. Si yo lo he venido diciendo. Contrató hasta aquel señor... Ese es un gran corrupto, es el peor de los ladrones del FMLN. Es ladronazo, es un impresentable, es una rata. Si hay con la carita, ¿verdad? Capítulo Transparencia con Roberto Rubio, firmando con Roberto Rubio, exacto, el patrón de la De Boy, de la Excelsa, de la Claudia Ortiz. Vaya, ya escucharon, Walter Arajo, que según las investigaciones el desfalco es de 3 puntos y algo millones de dólares. Gran poder de Dios. No, hombre, qué barbaridad. Pero es que nuestro país, imagínense, esos 3 millones lo hubieran invertido en seguridad. Ahora, ahí anda la Salpora cibernética pidiendo dinero, diciendo que quiere para los niños que han quedado sin papá y sin mamá por el régimen de excepción. Esa Salpora cibernética, después que haga eso, que se vaya a todos los departamentos de El Salvador y pregunte cuántos niños están sin papá que jamás los van a volver a ver, que fueron muertos bajo el crimen organizado, y que empieza a recoger para mandarle a todos esos niños que quedaron sin papá y sin mamá de por vida, porque ya están enterrados. Ahí la hipocresía de la Salpora cibernética. Bueno, ya saben quién es, aquel peludo que para todo cuico así también. Bueno, ahora bien, ya vieron ustedes, 3 millones defalcó el albañil. No, hombre, así que no quiere ser albañil. Denme una pala a mí también. Entonces, Dios guarde. Dios mío, ay, Padre Santo. Y es más que nomás la cara más tenía. Pero sabían que llegar al gobierno las gallinitas de huevos se volvían locos hueveando, grandes pijas de uñas que echaban para agarrar más, ¿verdad? Bueno, ahí están las declaraciones de Walter Arajo correspondiente a este maestro. También acá, quien nos dio unas declaraciones sobre el régimen de excepción y todo lo que está pasando es la analista política y abogada Tania Pastor, la que le da clase a la Lucrecia de comportamiento y no ser tan vulgar en las redes sociales, ¿verdad? La Tania Pastor es como un referente para la Lucrecia Landaverde, ya que la Lucrecia Landaverde dice que estudiara, que tiene una pero parece verdulera peleando en las redes sociales. Así que vamos a poner a la que le da clase a la Lucrecia Landaverde de comportamiento y de hablar con ética y con respeto, ¿verdad? Y no se anda atorando para hablar. Yo pienso que los salvadoreños son bestias. Ahí ando buscando yo algo para destapar la garganta. No sé si mandarle un Big Vaporú o unas cosas que se ponen así para que destape, porque así habla la maestra, ¿va? Pero bueno, veamos lo que dice acá Tania Pastor. La prórroga del régimen de excepción, yo creo que menos en Navidad no lo iban a prorrogar. Es una
la prórroga del régimen para las personas es parte del complemento simbólico y psicológico que hay seguridad, no solamente es que es una realidad, sino que psicológicamente los empodera y tienen esa sensación real de que hay seguridad, no lo vamos a quitar o no debería haberse quitado en Navidad menos, va a continuar porque como lo he dicho en otras ocasiones es un mensaje para los terroristas que bajo el régimen van a ser capturados, encarcelados y van a permanecer ahí no menos de 20 años, en el mejor de los casos, porque casi todos pues permanecerán más tiempo, ya que se les van a imputar otros delitos después que sean condenados por agrupaciones terroristas. Entonces, por la otra parte es el mensaje a la ciudadanía y en ese sentido, la novena prórroga me parece que es muy necesaria, muy útil, muy adecuada, muy idónea, para continuar con toda la implementación del plan, porque más allá de los 15 días que otorga, de la suspensión de la garantía de la inviolabilidad de la comunicación, del derecho de defensa, es más importante, pienso yo, la parte simbólica, la parte psicológica de lo que significa que se continúe prorrogando. Al escuchar a las personas, la población se expresa que es el régimen lo que les está dando seguridad. Entonces, es importante que continuemos con ello para que continúen empoderándose y esto lo vamos entonces a amarrar con el tema de la reforma de las extorsiones. Todavía podemos escuchar a muchos empresarios quejarse de la falta de seguridad de la situación que hemos vivido. Se ha normalizado tanto el pago de la extorsión, se ha creído que nunca se iba a ganar el combate contra los terroristas, que en realidad es más fácil, los empresarios creyeron que esto nunca iba a pasar, entonces todavía tienen el temor que si denuncian, pues los van a asesinar o a sus familiares, y entonces esa normalidad, eso es lo que busca esta reforma, en mi opinión, erradicar, y dos, erradicar también esa comodidad que pueda existir en algunos de los empresarios de decir, poner la denuncia implica aportar pruebas, implica ir a declarar, implica que también yo me muestre parte, eventualmente llegue a un juicio donde además no solamente declare el motorista, sino que también tenga que declarar yo como empresario, que quizás me revisen el teléfono o tenga que aportar pruebas que está en mi teléfono. Es decir, hay situaciones que pueda incomodarlo y que por facilidad o comodidad entonces prefieran mejor no denunciar y seguir pagando esa extorsión que ahora es mínima, ya no afecta. Es decir, se ha reconocido no solo en encuestas, sino que lo han manifestado también las autoridades, que ya es un 20% prácticamente lo que queda de las extorsiones, que es lo que quiere erradicar el gobierno, y entonces si es un 20% a la economía del empresario, ya no le afecta tanto o le afecta muchísimo menos y pues es más cómodo. Bueno, fíjense que lo que dice Tania Pastor correspondiente a eso de las extorsiones, era necesario la novena prórroga del régimen de excepción. Ya les había dicho yo, para que la gente, toda la que va de acá, de Estados Unidos, ande más tranquila, feliz. Recuerde que los compatriotas salvadoreños, cuando van a visitar El Salvador, les gusta andar grabando para traer de recuerdo, donde quiera que andan, que aquí andamos en tal lugar, y se andan grabando, ¿verdad?, con celulares. Si Nayib Bukele no hubiera combatido de raíz la delincuencia, ningún salvadoreño hubiera andado allá con el teléfono de fuera. No, hombre, si para contestar un texto tenía que volver a todos lados y ligerito en este estilo, y a meterlo en la chicha aquí, ¿verdad? Dios guarde, va. Y más. Entonces, eso era necesario, que combatieran la delincuencia. Como dijo Tania Pastor, todavía han quedado unos pocos ahí que están cobrando renta, pero ya no como la mayoría, donde estaban absorbiendo como piojos el dinero de la gente honrada, de la tortillería, de la señora pupucera, del sastre, del que lustra zapatos, del que tiene una tiendita, del que anda vendiendo sorbetes, del que anda vendiendo minutas y todo eso. Y aún así se han atrevido a querer asaltar en horas de días, o sea, en el día. Por ejemplo, mire, esto fue ahora, donde reportan este video, donde este chavo al parecer se subió, como todo pasajero se sentó, y cuando ya después se paró, se quitó la camisa para que le vieran los tatuajes y quiso ponerse a robar ahí a la gente. Miren esa foto de ese chavo. Vaya, se lo voy a poner otra vez para que lo miren. Ya les voy a explicar cómo está la onda con ese. Vaya, al parecer esto fue en mexicano. Miren, esto fue en mexicano este chavo. ¿Qué pasó con él? Se subió al bus como todo pasajero, y ya estando ahí adentro, después se paró, se quitó la camisa
para que a la gente le diera miedo los tatuajes y empezó a querer robar. Vino la gente y se le abalanzó. ¿Qué significa eso? Que la gente se le haya abalanzado encima de él. Que la gente perdió el miedo. Antes que la gente se le iba a oponer a un delincuente, era para que lo raliaran, porque nunca andan solos, era para que lo raliaran o para que le hicieran, pero ahora el pueblo perdió el miedo y se le abalanzó y fue expulsado del microbús. Entonces la gente está esperando 3 doritos después. A eso se refiere el presidente Nayib Bukele, de acabar de raíz a la delincuencia y a los malacates que han quedado menudeados ahí, que todavía piensan que en El Salvador no hay leyes. En el tiempo de Arena y el FMLN no había leyes, estaban escritas pero no las cumplían. Ahora hay leyes nuevas y ahora el Estado se respeta y las leyes se cumplen. Continuamos escuchando a la maestra de la Lucrecia, a la abogada Tania Pastor y analista política, su informe sobre el régimen de sección. No denunciar, que denunciar y hacer todo lo que implica un proceso penal, y por otra parte esa normalización que creo que se pretende erradicar y fomentar la denuncia. La denuncia de la extorsión debería de subir bastante, y como lo dijo Marvin también en el programa, si las personas extorsionadas ascienden a una cifra mayor de los extorsionistas detenidos, pues la reforma va a ser un fracaso, al igual que si empiezan a matar a los extorsionados en vista de esta reforma, que porque denunciaron, pues también la reforma sería un fracaso. Entonces las autoridades tienen un verdadero reto, que cuando se dé esta denuncia deben garantizar las entregas controladas de dinero y detener no solamente al que recoge el dinero, sino que especialmente al que exige la renta, porque con la tecnología, si las personas denuncian, se puede ubicar, se puede identificar a dónde estas personas están. Por ello es importante la denuncia, es decir, este 20% que queda de extorsiones es algo que nunca se había tocado en el pasado, y al final es como el golpe de muerte a los terroristas que todavía quedan, porque ya se les quitó el control territorial, ya perdieron capacidad de cobrar extorsiones. Entonces esto tiene que ser como el golpe de muerte final a estas estructuras. Tania, sobre este tema, el ala económica de los grupos, también se está hablando de las empresas que podrían resultar financistas de grupos terroristas como tal. Sí. Ese por una parte, y otro tema luego, Cristian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, ha dicho que a partir del próximo año, también después de pensiones, va a promover decretos de retiro voluntario para el personal del Estado, con incentivos económicos. Hablamos de eso. Bueno, los retiros voluntarios, sí, yo creo que siempre van a ser un decreto a favor de las personas que especialmente ahora que ya van a tener pensiones, que por lo menos le permitan a la gente poderse jubilar verdaderamente y no solo pensionar. Creo que sería complementario con estas medidas que se están tratando de ejecutar por parte del gobierno. En relación a los empresarios y las extorsiones, de verdad yo encuentro bastante difícil creer que hay empresarios que de forma voluntaria están entregando extorsión y financiando a los terroristas. Sin embargo, puede darse por comodidad, puede darse porque se normalizó y porque tienen todavía temor. Entonces son situaciones que ya no se justifican, porque en el pasado no habían garantías, no había control del territorio por parte del Estado, no estaban las condiciones generadas para que al denunciar se tuviera la seguridad de que no lo iban a asesinar a uno, y que el terrorista que iban a encarcelar no iba a salir libre en 6 días o en 2 meses. Entonces ahora eso ya cambió, ya se tiene el control del territorio, ya se disminuyó el potencial de las pandillas para cobrar la extorsión. Entonces si los encarcelamos ya sabemos que no van a salir, porque son miembros de la estructura, no pasan menos de 20 años, si le sumamos las extorsiones pues le sumamos mínimo 12 años más, o creo que ahora le han incrementado incluso la pena. Entonces son personas que ya no van a volver, ya esa excusa ya no funciona. Igual que la comodidad no funciona, hay que denunciar, y en la medida en la que se denuncie, pues no, se puede ver que esa comodidad, porque la comodidad de no denunciar puede entenderse perfectamente. Bueno, eso es verdad lo que dice la abogada Tania Pastor, de que ahora ya no puede haber, ¿por qué? Porque si alguien llega a pedir la renta, pues la gente está empoderada, agarra el teléfono, y ahora están las autoridades para atender de inmediato cualquier denuncia de provocación o cualquier denuncia de que alguien llegue a amenazar. Que antes la gente iba a tener valor de denunciar, era mentira.
La gente estaba presa en el miedo y en el terror, y aparte acorralada. ¿Cuántas familias que tuvieron el valor de denunciar en el tiempo pasado, en el tiempo del FMLN en los últimos 10 años, ya no están en este mundo? Tuvieron el valor de denunciar, pero esa denuncia les costó la vida. ¿Por qué? Porque la policía era una pudrición. Habían infiltrados que le pasaban el fax al quien le habían puesto el dedo. Hey, mira, aquí tal familia, señora tal y tal de esta colonia tal, los vino a denunciar, así que ahí nomás les informamos y ya. Ok, decían los homies, dejaban que pasara unos días. A los días aparecían por allá en la parada de buses, se la cueteaban, donde iba a trabajar lo esperaban y aparecían cueteados por allá. Porque antes había un temor terrible y es comprendible. ¿Quién no le va a tener miedo a que le peguen un par de cuetazos? Era un gran miedo terrible en el que estaba sometido, porque esa era la táctica, meter miedo. Y así quisieron tentar al presidente Nayib Bukele, como quien dice, ok, vos nos atacás, vamos a atacar a la población. Y fue cuando se quebraron, ¿se acuerdan? En aquel mes, a principios de este mes, que en marzo fue que se quebraron 80 ciudadanos inocentes, porque las pandillas quisieron doblegar al presidente Nayib Bukele y quisieron meterle miedo. Y lo que no supieron fue que despertaron a León. Y el presidente les dijo, ahora van a saber cuál es la fuerza del Estado. E incluso, recuerdo que les dijo, y si ustedes empiezan otra vez al azar a tocarme un ciudadano, entonces dice, no solo los vamos a atrapar porque los vamos a agarrar, sino que no les voy a dar de hartar, les dijo. Ni un arroz les voy a dar en los penales. Y no me importa lo que digan los derechos humanos, que vengan y se los lleven, pero voy a proteger a mi pueblo salvadoreño, dijo el presidente Nayib Bukele. Quisieron tentarlo, quisieron doblegarlo, lastimosamente con esas 80 personas que le dieron en la nuca. Pero eso hizo que el presidente arreciara más y ahora tenemos el país que tenemos, gracias primeramente a Dios y gracias a los héroes que andan en las calles, los héroes de azul y blanco, de olivo verde, que andan patrullando cantones, pueblos, calles, las montañas, los municipios, todo para que el pueblo salvadoreño regrese a ese ambiente de tranquilidad. Mire, ahora la gente se siente bonito, dice, voy a ir a visitar a mi tía o mi papá que vive allá en Tepecoyo, y no iba porque no, hombre, con solo ver la entrada y ver el gran graffiti, ya se me aturraba el asterisco.com, no, hombre, hasta estreñido venía, tanto que socava, decía, no, ahora ya no. Pero continuamos terminando a ver lo que dice acá Tania Pastor, ¿verdad? Como un financiamiento al terrorismo voluntario, porque si yo no denuncio y lo hago por evitar involucrarme en un proceso penal, eso es financiamiento del terrorismo. No es que usted tiene temor por su vida, sino que usted, no, yo prefiero mejor pagar ese poquito porque ya no me afecta y no denunciar. Eso es lo que se pretende erradicar por parte del gobierno central en el ministerio proponiendo esta reforma, y no así sancionar a aquellos que de verdad de una persecución, porque yo escuché las oposiciones políticas manifestando que esto podía ser utilizado como una medida para perseguir a empresarios opositores al gobierno. Entonces, lo mismo se decía también cuando la reforma de los periodistas y que bien esto va a ser utilizado por el gobierno, no ha sucedido. Entonces, al final yo creo que las oposiciones solo buscan criticar, pero que por otra parte también no quiere decir que no deba tener el gobierno el cuidado de encarcelar a más personas extorsionadas, porque al final eso sí constituiría una clara revictimización, porque ya son víctimas de extorsión y ahora van a ser víctimas del Estado de un proceso penal y de encarcelamiento si no se denuncia. Entonces ese equilibrio está en manos del Estado, que al poner la denuncia, si esta persona fallece, si no se logra detener a los terroristas, es responsabilidad directa del Estado. Y tienen que demostrar una efectividad en el manejo de recursos y de resultados que no permitan ninguna persona fallecida de las que denuncian, porque entonces la reforma es un fracaso.
Bueno, en esa parte tiene razón la abogada Tania Pastor, que el Estado a la persona que ponga la denuncia, moverse rápidamente y evitar cualquier fallecimiento o un ataque o una represalia o una venganza de parte de los homies a los cuales han sido, ¿cómo les puedo decir? Han sido delatados, ¿verdad? Que al momento de la llamada no esperen ni un día ni otro día, y también brindarle seguridad mientras capturan al que está pidiendo la extorsión. Ahí tiene razón la abogada Tania Pastor, ¿verdad? Porque no va a ser posible que tras que la víctima está en un acoso que tiene que pagar renta, y si la paga y viene el Estado y lo va a agarrar y lo va a ampar preso, entonces es como que está entre la espada y la pared, pero que para eso tiene que actuar rápidamente, no dejar pasar horas ni días, no que caerle con todo y guardarle seguridad a la persona que dio la denuncia, y a la misma vez rastrear de volada y capturar a aquel que todavía se atreve a pedir la extorsión o la llamada renta, para poder tener así a la gente atemorizada, porque hay colonias que todavía hay, pero está en el poder de la ciudadanía también en denunciarlo o postear un video para que todo esto vaya cambiando ya el otro año de aquí. Digamos, cuando el presidente Nayib Bukele termine sus otros 5 años, ya vamos a tener un país que tanto queríamos, ¿verdad? Entonces los voy dejando con este video. Nos vemos más tarde. Me dejan su comentario qué piensan, que dijo ahí, sacó a luz Walter Araujo que son 3 millones, por lo cual acusan a Gerson Martínez que desfalcó al Estado. Imagínense. Y la postura de la abogada y analista política Tania Pastor sobre el régimen de excepción y las reformas penales para castigar a aquellos que estén pagando la extorsión. Así que nos vemos en otro video y ¡salud, Lulu! Nos vemos.